Bueno, muchachos, finalmente decidimos hacer este video 2 días después del doloroso partido del domingo, un partido que nos dejó, por lo menos a mí, yo sé que hablo por muchos, muy golpeados anímicamente, emocionalmente. Un partido que estuvimos esperando mucho tiempo y bueno, que lamentablemente no salió como queríamos. Así que, bueno, vamos a conversar un poco acerca de lo que fue ese partido, que eh, les deja en términos de lo que fue la experiencia, qué sintieron durante lo que fue esta final. Y bueno, y trataremos también de conversar acerca de eh, lo que vendrá en el futuro, en adelante, en términos de lo que es este proceso que ya se inició hace 2 años y que hasta el domingo, y eso también lo vamos a discutir, había sido bastante exitoso. ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Qué les pareció ese partido? ¿Cómo los dejó? Además de golpeados, como a todos. Mm, ¿Quién quiere empezar? Así estamos todos, aplanchados. Sí, no, yo por lo menos estoy todavía desconcertado, muy desconcertado. Y eso que lo había mencionado en el video anterior, les decía, recordaba a Juan Diego, yo les decía que para mí si ganaba Colombia era una sorpresa, ¿se acuerdan? Que Ujú. conversamos mucho sobre eso. Pero a mí lo que me deja con un muy mal sabor de boca, lo reconozco. O sea, le agradezco mucho al equipo, una tromba, la titular, hizo muy buena Copa América. O sea, en términos generales no tengo mayores cosas que reprocharle en términos estructurales de funcionamiento a lo largo de la Copa América. Pero en el partido específico contra Argentina, yo sí quedé con un muy mal sabor de boca. Y específicamente lo he conversado mucho con Juan Diego en medio de ese guayabo moral. Ayer no me dan ganas casi que ni de levantarme de la cama, de la tristeza. Los cambios de Lorenzo. Yo siento, no sé ustedes qué opinan, pero yo siento que el partido lo entregó Lorenzo con los cambios. Yo siento que el equipo estaba cansado. Obviamente tenía una acumulación de partidos, mayor desgaste físico que Argentina, tocó partidos mucho más duros, el tema de los traslados, mayores kilómetros recorridos, eso golpea obviamente a Colombia y obviamente también favorece a Argentina. Pero me da la sensación, por un lado, que los cambios fueron tardíos de Lorenzo y por otro lado, siento que improvisó en el momento que no tenía que improvisar. Si ustedes se fijan en los partidos anteriores, en los 28 anteriores, él siempre tuvo un patrón de comportamiento. Cuando el equipo se le caía, él realizaba una serie de cambios posicionales, mejor dicho, jugador por jugador, y no cambiaba mucho. Es decir, uno ya sabía quiénes entraban. Cuando valía Lucho Díaz, entraba Sinisterra. Cuando no estuvo, por ejemplo, Lerma, encontró su reemplazo, aunque Lerma es irreemplazable, pero de alguna manera en términos de función entraba Castaño. Pero ayer me parecieron unos cambios, hermano, extrañísimos. Por ejemplo, poner a jugar a Castaño con Lerma. Ustedes me corregirán, pero yo no recuerdo ningún partido donde estuvieran jugando los dos juntos. Y ahí se empezó a desbaratar el equipo, se empezó a desbaratar el mediocampo, se empezó a desbaratar el equipo cuando saca a Luis Díaz e ingresa a Carrascal. Carrascal reemplazando a Luis Díaz, cuando normalmente Carrascal ha ingresado y reemplazando normalmente a John Arias, pero no reemplazando a Lucho. Es que el reemplazo de Lucho era Sinisterra. Reemplazo el ingreso de Borré, ese no era el cambio. No era el cambio, ese no era el cambio. Ya sabemos que Borré viene en un rendimiento decreciente, Borré no viene bien. Borré no es, para mí, lo digo con todo el respeto, para mí Borré no es un gran jugador. Para mí Borré no es un jugador indispensable, no es goleador. Nadie le va a reprochar a Borré que es un futbolista de mucho ímpetu, de mucha garra, pero Borré no aporta goles, Borré es muy errático. Y a mí, lo voy a decir, se lo comentaba ayer a Juan Diego y lo voy a decir cuantas veces sean necesarias. A mí me frustra que, por ejemplo, jugadores como John Duran, hermano,
tal potencial de John Duran, jugador del Aston Villa, le ha hecho goles a los principales equipos de la Premier League. Mano, lo relegó. O sea, para mí es desconcertante que un jugador como Durán, con la juventud, todo lo que tiene para ofrecer, un jugador a futuro, esté de alguna manera detrás haciéndole fila a John Córdoba, que lo hizo muy bien, incuestionable John Córdoba, pero a Borré, a Borja, o sea, esté en el último, sea el último de la fila. A mí eso me desconcierta. Y lo de Yasser Asprilla. Para mí ese partido de ayer era para Yasser. Yasser Yo debió haber coincido, ingresado. Eso era yo, un co- partido para Yasser Asprilla, hermano. Es como la primera sensación que me genera. Y en términos muy resumidos, yo siento que el partido ayer, si lo hubiese ganado Argentina, con todas las armas de Colombia, todos los ensayos que hizo durante los 28 partidos, fue aburrido, pero no tanto como ayer, porque ayer experimentó Lorenzo, hizo cosas que nunca había hecho y se la jugó por jugadores hermanos que no han rendido, empezando por Mateus Uribe, no más Mateus Uribe, no más Mateus Uribe. Y hizo falta, como les decía, Durán y Yacer Aspe. Esa es la impresión que tengo. sí, yo coincido con Eugenio, pues supongo que con todos también en el sentimiento pues de frustración, en lo aburridos que quedamos, pero yo también creo que la clave del partido, el quiebre, estuvo por el lado de los cambios, de los de Colombia y de los de Argentina. Yo creo que ahí se notó una diferencia importante también en la conformación de los planteles y en la jerarquía de los planteles, sin decir pues que Lo Celso sea un jugador eh, estelar o un fuera de serie, sin decir que Paredes, que ha sido un buen jugador, que ha estado en algunos de los principales equipos de Europa, sean jugadores que, que además pues de su trayectoria, que es indiscutible, estén atravesando por el mejor de los niveles, pero sí creo que por un lado la actitud con la que ingresaron los jugadores de Argentina, que fueron reemplazando conforme fue avanzando el partido a los que ya estaban cansados, o bueno, o al cambio pues que quizá nadie esperaba en principio, que fue el de Nico González por Messi, que parece increíble pues que para el funcionamiento del equipo, para la manera en la que se estaba dando el trámite del juego en ese momento, terminó siendo muy favorable a Argentina, porque Nico González se convirtió en una pesadilla para Mojica por ese lado, digamos, iba a todas, corría, subía, bajaba, iba al juego aéreo, chocaba. Entonces yo creo que en los cambios, que coincido con Eugenio, pues no creo que haya existido una buena lectura por parte de Lorenzo acerca de cuáles eran los jugadores que debían entrar, qué era lo que el partido pedía y en el momento, versus lo que fue el ingreso de los jugadores de Argentina que entraron con otra actitud y que yo creo, esa es la impresión que a mí me da, no sé qué piensan ustedes muchachos, que si hay una diferencia importante de jerarquía entre los jugadores de Argentina y Colombia, es más, o se acentúa, digamos, esa brecha en los suplentes, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, en el primer equipo, pues claro, está Messi, está Julián Álvarez que juega en Manchester City, está el Dibu Martínez, el Cuti Romero, son jugadores pues que están en los mejores clubes y en las mejores ligas del mundo. Colombia, sin que tenga pues en este momento estrellas así de rutilantes, salvo por el caso de Luis Díaz, al menos en el renombre. Otra cosa pues es el desempeño que particularmente tuvo Luis Díaz en la Copa América, pero mal que bien uno nota evidentemente una diferencia que, que no la podemos negar, pero yo creo que esa diferencia es mucho mayor en el caso del recambio que tenía a disposición Lorenzo y del que tenía a disposición Scaloni. Y me parece pues que ese es un buen tema a conversar ahorita más adelante, no solo en cuanto a la titular, sino a cómo se conforma el plantel, cómo van a seguir siendo las convocatorias de aquí en más, ¿cierto? Porque se nota que en este tipo de partidos
tener un buen banco, tener jugadores que puedan cumplir funciones de auxilio al equipo, dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias del juego, es muy importante. Yo por ahí escuché entre la euforia pues, de la gente y de los medios en las últimas 2 semanas que Colombia tenía 2 o 3 jugadores por puesto. Puede que los tenga cuantitativamente, pero en términos de calidad yo creo que quedó muy claro el día anterior, pues el día del partido, que no es así. Y si a eso le sumamos, evidentemente, pues lo que ya mencionaba Eugenio de lo tardío y de lo erróneo en términos de lectura del partido que fueron los cambios, ahí tenemos una clave de quiebre importantísima, creo yo, para entender por qué no pudimos ganar el partido y ganar la Copa en un. ¿Y Julio qué dice? Mira, yo comparto la misma sensación que tienen Eugenio y Fernando, pues, de frustración, pues, pero yo tengo otra lectura. Yo siento que morimos de hambre con la nevera llena. Por decir algo en el tema de los cambios, cuando vos seguís insistiendo con Santos Borré que no viene bien no de este partido, no porque no haya finiquitado la última jugada del partido contra Brasil, sino que ya sabemos que el rendimiento de Santos Borré ha decrecido. Uno se pregunta ahí para qué sigo jugándomela con Borré cuando les digo la nevera llena. Me la hubiera jugado con un hombre como Jasprilla. No sé si notaron, porque los cambios no solo afectaron a Colombia, sino a Argentina, y quiero escucharlos a ustedes, cuando quedo con la sensación de que cuando Messi se partido como tal, se vio otra Argentina. Mejor, Si se Sí, quiere, claro, si- mejoró. mejor. exacto. Es por decir algo, para mí la lectura que hace Scaloni como tal del cambio de Messi le da otra dinámica. Creo que el equipo argentino termina jugando en tercera o en cuarta por allá y nosotros con los cambios como tal, creo que no atinamos a hacer los que debíamos de hacer y insistimos con cosas que ya, pues ya tendríamos que haber tenido la lección aprendida. Por decir algo, cuando uno ve el cambio de Ler Castaño, uno dice, ¿qué lee ahí? Estamos que desesperados, o por decir algo, cuando salió Díaz, el cambio era Sinisterra. Y ahí uno nota dos cosas en los cambios de Argentina y Colombia. Yo vi gente con mucho oficio y eso de tener oficio vale un potosí aquí en cualquier lugar. Noto unos cambios aparte de oficio, con jerarquía y que son jugadores que saben lo que deben hacer. Ya, ellos van y cumplen la tarea. Puede que me uno al comentario de Fernando, puede que el Giovanni Lo Celso no sea el hombre así espectacular, pero el tipo cumple lo que le pide el técnico. Y con eso les basta para hacer un equipo con oficio, con jerarquía. Y siento que Colombia perdemos, yo creo, más que en los del partido. Siento que perdemos el mismo juego cuando dejamos que la selección argentina impusiera su ritmo y su velocidad. A veces siento que nos pasó lo mismo de Francia. Francia era un equipo en el Mundial que iba y colocaba condiciones. En esa final siento que el equipo argentino le puso las condiciones, le puso el ritmo como tal y jugaron al ritmo que quería la Argentina. Siento que ahí tuvimos que haber sido más transgresores, más rebeldes como tal. Para eso se necesitaba eso, jerarquía y oficio. Y siento que ahí fue la gran falla para el equipo colombiano. Y sigo insistiendo en lo mismo. Morimos de hambre con la nevera llena, porque si no tenemos los jugadores esos top 10 en las ligas,
Pues sí creería que les hubiésemos podido dar más tiempo a un Yasser Asprilla, a Sinisterra y jugárnoslas con esos. Eh, no faltará el que diga que después de la guerra todos generales, pero la verdad yo sí le hubiera dado más tiempo y más recorrido a estos jugadores. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado y simplemente quisiera referirme a algo particular que tiene que ver con el recambio. Yo siento, y lo sentí a lo largo de toda la Copa América, y obviamente uno como espectador, uno no está metido ahí, uno no está formado, digamos, como para opinar técnicamente acerca de estos asuntos, pero uno como espectador sí siente que Colombia a lo largo de la Copa América, a pesar de mostrar un fútbol vistoso, de marcar superioridad frente a los rivales, eh, me parece a mí se equivocó en algo, que fue en no pensar o en no tener en la mira, en términos de preparación, lo que iba a ser este partido contra Argentina. ¿A qué me refiero? Hubo partidos en los que Colombia sacó 2 goles de ventaja, sacó 5 goles de ventaja, eh, marcó clara diferencia frente a sus rivales. A mí me parece que en esos partidos el técnico tendría que haber aprovechado para darle rodaje a jugadores que le hubieran podido brindar una mano importante en la final. Me refiero a Durán, me refiero a Sinisterra, me refiero a Yasser Asprilla. Jugadores que, digamos, jugadores que ingresaron en algún momento en esos partidos, pero ingresaban 5 minutos, 10 minutos. Uno, yo recuerdo, por ejemplo, el partido con Panamá. Es un partido que se termina ganando 5-0, que ya en el primer tiempo estaba prácticamente liquidado. A los 50, 60 minutos estaba esperando yo que renovara por completo, por ejemplo, el ataque. Simplemente para darle rodaje a estos jugadores que eran jugadores que, si bien ya habían sido acercados tiempo atrás a la selección, todavía no habían tenido mucho fútbol. Me parece que Colombia deja pasar una oportunidad importante y yo creo que eso le termina pesando en la final. Yo creo que el técnico, y estoy completamente de acuerdo, se equivoca en los cambios, pero yo creo que el técnico piensa en el poco rodaje que les dio a estos jugadores y piensa que quizás debido a esa falta de rodaje no le iban a poder brindar la mano que él estaba necesitando. Yo creo que él termina, digámoslo así, castigado por ese error que cometió a lo largo de la Copa América y que, digamos, del que nadie se percató, porque estábamos contentos, veíamos que el equipo jugaba bien, que el equipo prometía, pero siempre vimos que los cambios que se hacían eran cambios o bien tardíos o bien cambios que sabíamos que no tenían mucho que aportar en lo que era la proyección hacia la final. Ejemplo concreto, Borré, a lo largo de la Copa América, hubo un momento en el que él se lesiona, creo que es en el primer partido, para el primero o el segundo partido, yo recuerdo mucho ese Para el segundo creo que fue. Costa Rica. Costa Rica, pero es ahí cuando él, a pesar de que sale, es ahí donde entra Córdoba, ¿cierto? En ese partido, cuando empieza Sí, Córdoba. A Correcto. pesar de que entra Córdoba por él porque se sospechaba o se hablaba de una molestia, no sé de qué gravedad, a pesar de eso, el primer cambio que él hace en ese partido, bueno, el cambio que hace por Córdoba, el primer cambio en la delantera que hace es justamente ingresar a Borré. Entonces uno decía, pero si Borré tenía molestias, ¿por qué Borré va a ingresar en este partido? Eso no tiene mucho sentido. Me parece que era mejor, por ejemplo, en un partido de esos, darle rodaje a otros jugadores. Entonces yo me quedo como con ese mismo sinsabor que tienen ustedes, que tenemos todos, en términos de lo que pudo haber sido si quizás se le hubiera dado un rodaje distinto a los jugadores a lo largo de la, de la Copa. Lo otro que quería tocar, que ustedes ya lo mencionaron también ahí de alguna manera, tiene que ver con la selección de los jugadores, con la convocatoria. Yo, nuevamente, él es el técnico de la selección Colombia, no es un simple espectador y, digamos, a uno le gusta el fútbol y medianamente entiende muy pocas cosas, pero dentro de todo, uno sí se pregunta, por ejemplo, eh, cuando él lleva a cabo una convocatoria para esta Copa América y él tiene un sistema en el que utiliza un centro delantero, yo realmente me pregunto, ¿por qué es necesario llevar 4 centros delanteros a la selección Colombia para la Copa? Porque
listo, tenés un puesto, entonces tenés 4 jugadores para un solo puesto. A mí lo que me parece, y hablando nuevamente de lo que fue ese cambio al que ustedes se refieren de Kevin Castaño en la final, a mí me parece que, claro, el equipo necesita una renovación en la primera línea en ese partido, pero el técnico no tiene sino 2 hombres para mirar en el banco, Mateus Uribe y Kevin Castaño, no tiene más. Y a mí me parece que eso parte de un error, en términos, para mí, desde mi ignorancia completa, pues, de un error en términos de la selección de los jugadores, de la convocatoria. Porque si en vez de llevar 4 centrodelanteros, no sé, llevas 3 centrodelanteros. Digamos que no 2, pues, pero bueno, 3 centrodelanteros. Y en vez del cuarto centrodelantero, llevas un jugador para el medio campo, un jugador de primera Volante. línea, un volante, yo creo que tendría un abanico un poco más amplio a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, pero es que él se vio en una situación muy compleja y que parece que nuevamente cae presa de su propio error. Son errores que se habían ya cometido previamente. Es como que la final se había empezado a perder tiempo atrás, desde la convocatoria y desde lo que fue el rodaje de los jugadores a lo largo de la Copa. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Es que Mira, no, Juan, no, la lectura que uno le puede dar ahí a Juan es, mira, cuando vos decís que lleva 4 jugadores de un corte muy parecido, Borré, Borja, Durán y Asprilla, uno la lectura que le puede hacer acá desde la distancia es, él definitivamente estaba casado con, con el delante, el, mejor dicho, el delantero de Néstor Lorenzo, indiscutible y inamovible era Borré. Uh -huh. El problema es que le termina sacando el puesto Córdoba como tal, pero me imagino que termina llevando a Borja pues por la presión de la gente, del goleador de la Claro. liga, pero él no se sentía cómodo con Borja. Lo lleva más por presión que porque a él le guste pues el jugador. Uh -huh. Él juega con Borré, que iba a ser el lado de él para la Copa América. Ya usted comentó qué fue lo que pasó con Borrea en el transcurso del campeonato y me imagino por allá jugando como a ser mago o algo así, que por la falta de experiencia al menos o de rodaje con la selección absoluta de Colombia, de Asprilla y de Durán, me tengo que jugar con lo que tengo, ¿sí me entiende? Que es que Borré, así él no esté rindiendo porque a Borja lo llevé porque la presión de la gente, del goleador de la Liga Argentina, y con los otros dos, si lo que necesitaba era darles minutos, llego a una final y me doy cuenta de que en verdad nunca el partido que se prestaba para darles minutos como tal era Costa Rica desde el primer tiempo que ya estaba liquidado, uno sabía que ese paso ya iba a ser pues lapidario para los chicos y él termina siendo total y completamente diferente, o sea, termina siendo víctima de su propio invento. El uno no le tengo confianza, el otro se me lesiona y está sentido y no está haciendo goles, y los otros dos, pues hombre, los llevo, pero no les doy rodaje, ¿entienden? Entonces una vez puede interpretar como desde ese punto de vista lo veo yo. Julius, Uh -huh. pero justamente es que a mí me parece lo que les decía ahorita, es desconcertante los cambios que hizo en ese partido. Mire, por ejemplo, el de Borja. Cuando jugar a Borja con Borré. ¿Cuándo había puesto de mano a jugar a Borja y a Borré? Él nunca confió en Borja. Y estoy de acuerdo con lo que dice Juan Diego, o sea, lo que estaba pensando ahora. Él lo convocó más por la presión Uh -huh. mediática, por el rendimiento de Borja en River, pero no es el tipo de jugador que a él le gusta. A él le gusta el tipo de jugador que vaya, choque, que presione, y Borja no cumple ese rol. Pero por todo el rendimiento que él ha tenido en este último tiempo allá en Argentina, pues yo creo que se vio obligado a convocarlo. Pero por eso me parece doblemente cuestionable el hecho de que justamente en un momento tan coyuntural, todo lo que se estaba jugando en la final, y decidir meter a Borja, o sea, meter a Borré, que le venía fallando, y además meter a Borja, porque no se la jugó por Durán, si no confiaba en Borja y lo convocó por la presión mediática en un partido tan definitivo como la final de la Copa América, ¿por qué no se la jugó por Durán? Pero más allá de eso, insisto en lo mismo.
yo siento que estoy de acuerdo con lo que dice Juan Diego. Se la jugó por unos cuantos jugadores, pero no le dio rodaje a todo el plantel. Pero más allá de eso, cuando yo veo los partidos amistosos, ustedes no sé si notaron que él tenía un patrón de cambio. Normalmente al minuto 65, más o Ujú. menos, en Sí, promedio, sí, minuto sí, sí, 65, él hacía sí, unos cambios puntuales, sí. jugador por jugador, sin Ujú. cambiar mucho el Sin sistema cambiar táctico. mucho el esquema, Por sí. lo que yo les decía, cuando entraba Carrascal, entraba normalmente por John Arias. Vale. Cuando entraba Yasser, entraba normalmente o por John Arias o por el mismo James Rodríguez. Por James Rodríguez, sí. Cuando entraba John Córdoba o entraba, por ejemplo, Mateo Casierra, que me parece extraño que no lo haya convocado, entraba por Borré. Y uno desde los partidos amistosos ya veía que Borré no encajaba. Encajaban mejor los jugadores que entraban a reemplazar. Pero más allá de eso, uno veía que había un patrón de conducta en los cambios de Lorenzo y que le funcionaban. Mal que bien, le funcionaban. Ujú. Lo que insisto y me parece extraño es por qué cambia el libreto en la final. Yo no entiendo eso. Poner a jugar a los nueve, entre comillas, Borja y Borré. Poner como extremo izquierdo, reemplazar a Lucho Díaz con Carrascal, cuando eso nunca lo había ensayado. Cuando siempre normalmente el cambio de Lucho Díaz era Sinisterra. Y el tema de Yasser, hermano, a mí me preocupa el tema del recambio generacional, que no sé si lo vamos a hablar ahora enseguida, porque yo siento que los jugadores más prometedores que tiene Colombia de cara al futuro, los más jóvenes son Durán y Yasser, son pelados con un talento increíble, hermano. Y a mí me parece desconcertante que no les dé rodaje. Fernando mencionaba algo muy importante y yo le estaba prestando mucha atención con el tema del recambio de Colombia. Colombia no tiene un gran recambio. Si ustedes se fijan, hay unas posiciones donde los titulares y los recambios son jugadores de más de 30 años. Y entonces, claro, uno ve la mayoría de periodistas acá que dicen que tenemos un gran plantel, que este proceso apenas está comenzando, que tenemos mucho futuro, y yo me pongo a pensar, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el reemplazo de Daniel Muñoz? Daniel Muñoz tiene 28 años, no es un jugador muy veterano, pero se está aproximando a los 30. Cuando Sí. uno ve jugadores como Mujica, tiene 30, 31 años, y el jugador que es el suplente del Machado también tiene 30, 31 años. Cuando uno ve jugadores como Mateus Uribe, 33 años. Eugenio, Cuando no uno ve vayamos lejos. jugadores, cuando uno ve jugadores delanteros como John Córdoba, ¿cuánto tuvo que esperar John Córdoba para que le dieran la titular? Y tiene Ah, 31 años. Y para que resulta lo que el equipo llamaran, lo para que lo Para llamaran. que reemplaza lo para que llamaran lo siquiera. llamara. Pero Sí. imagínate, tiene 31 años del recambio. Y el Ah, recambio de John Córdoba es Borré, que tiene casi 30 años, un jugador que nunca dio pie con bola en la selección. Y además de Borré, está Borja. ¿Borja cuántos años tiene? Está sobre los 30, 31 puede años. estar Entonces uno llegando a los dice, 30, creo yo. creo Sí. que él está sobre los 30 años. Entonces uno dice, ¿cuál es el recambio? ¿Dónde está el real recambio generacional? Ahí es donde a mí me cuestiona el hecho de que no le hubiese dado minutos, más rodaje de lo que merecían jugadores como Durán. Bueno, es que Durán juega en el Aston Villa, la mejor liga, uno de los mejores equipos, clasificó a la Champions, por cierto, que juega en la mejor liga del planeta. ¿Cómo no le vas a dar rodaje a un pelado de esos, hermano? Ahí es donde yo siempre comparo con equipos, con selecciones como España. Yamil Amal, un pelado de 17 años, incluso con Ecuador, para no ir más lejos, Henry Páez. Aquí nos morimos de miedo y tomo el ejemplo, la metáfora que utiliza Julius. Nos morimos de hambre con la nevera llena. Hermano, un pelado como Yacer Asprilla. Yo les voy a decir algo, no sé si estoy exagerando, ustedes me van a corregir, pero yo siento que en la banca de Argentina, en esa posición, no hay un pelado con el potencial de Yacer Asprilla, con esa edad. A mí Yasser me parece Sí, un extraordinario jugador. Ese pelado es la combinación entre James y Juanfer, con más explosividad, con más cambio de ritmo. Y un pelado ya fogueado, hermano. Listo, no juega en la Premier, pero juega en la Championship. En sí mismo una liga más competitiva. Más competitiva esa segunda Inglaterra que muchas de Europa y creo que casi todas de Sudamérica. que la de A Rusia, que es darle donde juega rodaje a un Carrascal. pelado de esos. Que la de Como Rusia, Fernando. claro. No, que más competitiva puede ser la segunda Inglaterra más competitiva, para no ir muy lejos, que la de Rusia, que es donde juega Carrascal, que fue por Total, el jugador por el que se la total. jugó Lorenzo. Total, total. Entonces, a mí me desconcierta y por eso me gustó mucho lo que decía ahorita Fernando con el tema del recambio. Hermano, no. Y con convocatorias descompensadas. Total, cierto lo que dice Juan Diego.
¿A qué llevas 4 centrodelanteros y vos no jugás con 2 9? Solamente le dio por jugar con 2 9 el día de la final. ¿Cuándo antes? En los 28 partidos antes, ¿cuándo? Eso es lo que me frustra. Que Argentina ganara no era sorpresa, pero de la forma que ganó es lo que a mí me cuestiona, hermano. Me Ahora, cuestiona. Me cuestiona, por ejemplo, que llevara a Mateus Uribe y no le apostara a un pelado como Puerta. No está jugando mucho en Alemania, pero es un pelado de futuro y que valdría la pena empezar a darle rodaje. Pero Acercarlo, bueno, acercarlo. sí, acercarlo, sí, acercarlo un poquito más, hermano. A No, Cabal. A Eugenio, de Mosquera. acuerdo. Sí. en ese orden de ideas de que no hay relevo generacional específico en la selección Colombia que a mí personalmente lo preocupa. Pero mire pues la cosa. Llevamos a Camilo Vargas, que no voy a hablar pues mal de Camilo, hizo una gran Copa América. ¿Cuántos años tiene Camilo? 31, 35, 32. 36. 35 años, Oh, 35, 36, Camilo. 35, Camilo Vargas, 35, sí. Camilo 36, sí, Vargas. por ahí. La otra Sí, pregunta, compañeros. Tiene casi la misma El edad que David segundo Ospina. arquero, escuchen, el segundo arquero de Colombia, ¿quién es? David, David Ospina, sí, David Ospina, ¿cuántos seguramente. años? 35 años 30 también. Tiene casi Exacto, la pero misma edad, mire se pues la llevan la meses, se llevan meses. en puestos vamos a hablar. Mire, llevo a una Copa América a Camilo Vargas, experiencia, llevo a David Ospina, experiencia, y llevo de tercer arquero, donde yo dije, venga, si vamos a llevar y vamos a hacer relevo generacional, y no lo digo por edad, creo que aquí sí lo digo es por talento, creo que Kevin Mier es mucho más talentoso Claro, que el chico que llevan de tercer arquero a la de selección. Montero. Un tipo que Pero claro. de pelado que a Millonarios. los Pero 23 años lejos. la rompe con Cruz Azul en México. Mm, Uno dice, venga, si este no es el que hay que llevar, este que hay sí, que darle rodaje, porque es que Álvaro Montero, pues al lado de Kevin Mier, yo personalmente me quedo con Mier, y uno dice, venga, no era para hacer el relevo generacional en un puesto en donde la verdad es que no tenemos sino Álvaro Montero y Kevin Mier. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? No. De ¿Entienden ahí acuerdo, de acuerdo. hacia dónde iba la crítica? Nos Yo estoy, jugamos un campeonato con arqueros con más de 30 años y que ya van prácticamente de salida. No sé si Y en recuerdan varias que por posiciones, decir algo Julio. sí, sí, sí. lo de Camilo mm, Yo, Vargas, recuerdan que el que le termina salvando la papelera a Camilo Vargas es el viaje a México, porque la salida salió mal claro, salido de Atlético Nacional, estuvo en el Deportivo Cali, levantan en la carrera deportiva, termina en México, gana los campeonatos y es cuando vuelve a salir nuevamente ujú. Camilo Vargas. Y David Ospina, no sé para qué hicimos en el momento, no estoy hablando del recorrido de David, estoy hablando del momento específico de David Ospina. ¿Cuántos partidos ha jugado David Ospina en los No, últimos 2 años? no, es que no ha jugado. No ha no ha jugado. jugado. Yo ahí estoy de acuerdo Entonces, ¿para qué con vamos a llevar Julio. un jugador que no tiene eh, ritmo de competencia? ¿Entienden? to- ¿Para qué? to- Al menos de a Mier y a Álvaro Montero, pero David no lo entiende. Viene lesionado, no tiene ritmo de competencia, y Mm, aparte de eso, ¿cuántos partidos jugó y en dónde jugó? Es la pregunta del millón. mm. Para eso, Eugenio, eh, Pero Fernando iba a los mencionar relevos algo. Fernando generacionales. iba. sí, no, iba a decir justamente pues que estoy de acuerdo con lo que plantea Julio en términos de digamos, de la discusión que teníamos ahorita frente al relevo generacional. No sé cuántos años tiene Álvaro Montero, pero sí es más joven que Kevin Mier sin ser un juvenil. Kevin Mier es un muchacho que ya tiene 25 años, que ya tiene experiencia, pero no solo por eso, por nivel, porque nadie le quita a Álvaro Montero que sea un buen portero, tuvo unas muy buenas temporadas con el Tolima, pero del mismo modo en la Liga Colombiana, por lo menos el último semestre de Álvaro Montero fue discreto, entonces ni siquiera por un tema relevo, sino
paridad, Por digamos, en la presente. convocatoria en cuanto a presente, en cuanto a nivel. Yo creo que lo de Kevin Mier sí le deja a uno también un vacío y un interrogante muy grande de cara al futuro. Y justamente quería mencionar eso, como para que no parezca pues que aquí estamos haciendo leña del árbol caído, ¿cierto? Que le estamos cayendo al técnico, a los jugadores, cuando tuvimos un buen desempeño en buena parte de la Copa América. Yo creo, y esa es mi visión particular, no sé qué piensan ustedes, muchachos, que el balance general de la Copa América, más allá pues de la frustración que dejó el partido de la final, que es un poco de lo que hemos estado hablando, el balance en general es bueno, podríamos decir que es bueno, pero una valoración un poco más, digamos, más precisa del resultado de la Copa América va a depender de lo que venga en el futuro, y el futuro es septiembre, la próxima fecha de eliminatoria. Y depender en términos de que se pueda ver ahí que haya algún aprendizaje de los errores, que haya alguna gestión de la convocatoria, ¿no? Que se trate de aprender de esos errores que ustedes mismos mencionaban ahorita, que le terminaron pasando factura al propio Lorenzo, no solo en la final, sino en partidos previos. Entonces, yo creo que ahí está pues como la pregunta, y de ahí depende en buena medida el hecho de que podamos decir que el resultado de la Copa América terminó siendo bueno, regular o no tan bueno. Sí, ahí hay que mirar qué es lo que viene. Como mencionó Fernando hace un momento, lo importante ahora es ver hacia futuro qué lecciones nos puede dejar esta Copa América, no tanto en términos de lo que será la eliminatoria, que simplemente será una preparación, así lo siento yo y así creo que lo piensan muchas personas, para el gran evento al que tendríamos que apuntarle, por lo menos en términos de competir de igual a igual con las grandes potencias, que es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Me parece que Colombia va a clasificar muy tranquilamente. Hay muchos cupos, no es una eliminatoria tan disputada como en otras épocas. Así que yo creo que este tiempo que nos queda, que son 2 años, un poco menos de 2 años, tendría que ser un tiempo en el que se fueran afinando detalles, se fuera haciendo el recambio que es necesario hacer en ciertas posiciones, jugadores que disputaron esta Copa América y que seguramente no van a llegar en óptimas condiciones, que van a llegar con una edad avanzada, y en esa medida, justamente este tiempo que tenemos en adelante será un tiempo en el que el técnico podrá empezar a acercar ciertos jugadores que como tal serían la base para enfrentar no solo el próximo Mundial, sino el Mundial de 2030. La verdadera sorpresa en lo que están diciendo mis compañeros es que no lleguemos al Mundial. No, al menos para esta cita mundialista en el 2026, creemos que vamos a estar, pues, a menos de que ocurra algo, pues, verdaderamente desastroso, pues, en lo que resta de la eliminatoria. Compañeros, no sé, así como dice Juan Diego, mirar a las personas, a los jugadores que acercaron a la selección, el caso de Sinisterra, de Casierra, de Durán y de Yasser Asprilla, y seguir la pista a la posición de arquero. Recuerden que ahí está Kevin Mier, el Azul en la Liga Mexicana, creo que les dio salida de la Liga MX, y recuerden que hoy firmó contrato con el Arsenal, una de las promesas en Colombia. Aún así hay que esperar quién se consolida, y ese proceso también podría estar el mismo Álvaro Montero, que es el que llevaron a América como ser arquero. Seguir el rastro de esos jugadores a ver qué pasa. Vean, yo después del partido de Colombia, yo me di a la tarea de escuchar los grandes medios. Ellos dicen que Colombia tiene futuro, el proceso apenas está empezando, dan un balance positivo. Términos generales y retomando un poquito lo que decía ahorita Fernando, yo creo que el balance en términos de Copa América es positivo. En general, más allá de lo que hablamos, que sí siento que el partido se perdió por las malas elecciones de Lorenzo. Ahora, ¿qué es lo que viene de cara al futuro? Yo creo que
concuerdo con ustedes, hay que hacer un cambio, hay que acelerar el cambio de generación. Y no solamente de cara a este mundial, sino a los próximos mundiales. Los grandes medios nos están poniendo como ejemplo el proceso de Argentina. No, pero es que Argentina, ¿cuántas finales llegó y no había ganado ninguna? Apenas empezó a ganar hace poco, pero ya tenía un proceso acumulado. Pero siento que para poder emular ese proceso de Argentina, tenemos que incluso empezar a pensar las bases. Cuando digo las bases, son las categorías inferiores de las selecciones de Colombia. Y hablo de la sub-17, hablo de la sub-20, empezar a hacer buenos campeonatos sub-17, buenos sub-20, para comenzar a pensar no solamente en este mundial, en el próximo, sino en los que le siguen. Ahora, pensando en el mediano plazo, que es este mundial que viene, a mí me preocupan algunas posiciones puntuales, y yo lo comentaba con Juan Diego, no sé si a James le dé para llegar en buenas condiciones para el mundial. Y ahí valdría la pena comenzar a pensar en jugadores puntuales que Lorenzo hasta ahora no le ha dado la oportunidad, que no los ha ido acercando, pero que desde ya, o sea, desde ya tiene que empezar a acercarlo. Si él sigue en la misma tónica de jugársela por los mismos jugadores a los cuales ha venido convocando para esta Copa América, yo no le auguro un buen futuro a largo plazo. A corto plazo sí, pero en términos de que deje un proceso, una semilla sembrada para el fútbol colombiano a largo plazo, no. Si él empieza a acercar jugadores, como que decía ahorita Julio, el que han dicho ustedes, Alexis Rojas, creo que llama Julius, el que firmó hoy el del Arsenal. Alexei Rojas. Alexei, del Arsenal, que chico de pronto se consolide, a Mier, que empiece a acercar a Cabal, que parece que lo va a comprar la Lazio o el Inter de Milán, que empiece a acercar a Solís, que empiece a acercar a Gustavo Puerta, que empiece a acercar Mosquera. a Mosquera, Gerson Mosquera, que Portilla, empiece a el de Talleres. acercar ¿a quién? Juan Camilo Portilla, que es un muchacho que juega en Talleres de Córdoba, por A ejemplo. Portilla, son chicos que son buenos, a empezar a acercarlos. Le dé más minutos a Yasser, a Durán. Para mí la base de esa renovación de cara al futuro son Durán y Yasser. Y agrego ahí a Gustavo Puerta, pero tiene que darle más minutos de acá a lo que resta de la eliminatoria, porque está por descontado que Colombia va a clasificar. Entonces, déle más rodaje. Pero si va a seguir haciendo los mismos cambios de la Copa América, ahí sí voy a asumir una actitud escéptica. Bueno, muchachos, tengo que ir a apagar la estufa, se me está subiendo el chocolate, estamos conversando muy bueno, pero yo creo que vamos a tener tela para cortar en próximos videos. Ahí nos estamos hablando. Ahí vamos hablando, muchachos. Mucha Nos suerte. vemos. Chao, Chao. chao. Hasta mañana. Hablamos. Hablamos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.